Muy buen día para todos. A continuación les vamos a presentar un proyecto que consiste en una torre de destilación de alcohol. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Este proyecto lo presentaremos a la materia Modelado de Sistemas. Esta materia es dirigida por el ingeniero Wilder Caro para la carrera de Ingeniería Electrónica. Los integrantes del grupo somos mi compañero Edwin Reyes, Wilmer Alexis, Harold García, Leonardo Abello y quien les habla, Willy Torres. Bueno, para empezar debemos conocer y saber cómo es el proceso de destilación. ¿Qué es la destilación? La destilación es la separación de sustancias líquidas. Estas sustancias líquidas tienen un diferencial de volatilidad. Entonces, con el calentamiento de esta mezcla fermentada, se permite separar estas sustancias, ya que buscamos es separar el alcohol que tiene un grado de volatilidad mucho más bajo, permite que en el calentamiento este líquido pase a gaseoso y con el condensador pase de gaseoso a líquido. En los tipos de destiladores más utilizados en la industria encontramos el destilador fraccionado o binario. ¿En qué consiste este destilador? Este destilador lo que hace es que, como es una torre alargada, tiene diferentes platos. Estos platos permiten que la destilación, al evaporarse el líquido, se va concentrando más en una serie de platos, lo que permite que la sustancia a la salida sea mucho más concentrada, o por decir, este líquido va a ser más homogéneo. Otro destilador es el simple, que es el que utilizamos en este caso. Es un destilador directo que lo que permite es calentar una mezcla, pasarla del líquido a gaseoso y con el condensador hacer la conversión de gaseoso a líquido. Este tipo de destilador se conoce también como alambique. En nuestro caso utilizamos para el condensador un tubo de cobre que en forma de serpentín, que lo introducimos en un tanque con agua para poder asegurar que el líquido a la salida sea con una baja temperatura, ya que al calentarse obtiene una temperatura muy alta, y si se deja el solo serpentina al aire libre no se alcanza a bajar la temperatura de una manera adecuada. Las partes que componen nuestro sistema es el hervidor, el encargado de calentar nuestro líquido fermentado a base de piña, azúcar, levadura y agua, el cual está contenido en nuestro tanque, el cual nos permite que no se salga el vapor y solo fluya a través de nuestro condensador, el cual nos permite que ese vapor se convierta otra vez en líquido y pase por un sistema de venoclisis, el cual permite un flujo constante en gotas, el cual nos permite el conteo en nuestro sensor infrarrojo, el cual es transmitido a nuestro Arduino y visualizado en una interfaz gráfica en MATLAB. Además contamos con un sensor de temperatura tipo K que nos permite ver la temperatura en términos de corriente. Por eso es necesario un transmisor que convierte esa corriente en términos de voltaje digital de 0 a 1024 a través del protocolo PSI al Arduino. En la imagen se observa la ilustración de nuestro sistema, en donde se evidencia que la entrada de nuestra torre de destilación es la temperatura del tanque, temperatura que es proporcionada por el hervidor. Este hervidor tiene una potencia constante de 600 watts. La salida de nuestro sistema está dada por el volumen del líquido destilado en 1000 litros. Este a su vez se da por la constante pi por r al cuadrado y a la razón de cambio de la altura de nuestro acumulador. Para el modelo matemático comenzamos con hacer un balance energía. En este tenemos que el cambio de calor es igual a la temperatura de salida del vapor más el flujo de calor introducido por la resistencia térmica.
Además, tenemos que el cambio de la altura de la salida de nuestro acumulador depende de la temperatura de salida de vapor. La temperatura está censada por la tipo K. La ecuación diferencial que observamos es de primer grado, por tanto nuestro sistema es de primer orden. Ahora, al aplicar Laplace y despejar la salida, que es la altura, sobre la entrada, que es la temperatura, tenemos la función de transferencia. Reemplazando las constantes, densidad del etanol rojo, calor específico es P, pi y el radio al cuadrado de nuestro acumulador, tenemos que la función de transferencia tiene un solo polo en el semiplano complejo izquierdo, con lo que se confirma que nuestro sistema es de primer orden y es estable. En el software EPSILab se procedió a realizar el diagrama de bloques de nuestro sistema, colocando la entrada a un escalón unitario. Se simuló y se graficó la forma de onda de cómo se espera que se comporte nuestro sistema en la práctica. Ya en la interfaz de Arduino encontramos dos líneas que nos van a permitir la adquisición de datos del sensor de temperatura. La primera línea, que sería serial.println, nos va a enviar los datos a MATLAB de temperatura, y serial.println los datos de forma serial de la cantidad de gotas que se están detectando con el sensor. En MATLAB encontramos la función que va primero a detectar en el COM17 del computador que está conectado al Arduino la velocidad de los datos en la que se encuentra la transmisión y que se abre el puerto. Tenemos dos contadores de muestras, muestra 1 también. El número de muestras, que van a ser 2000, entonces para ambos es prácticamente lo mismo. Las características de dos axis 1, axis 2, uno de temperatura de la caldera, de otro producto obtenido de la torre, para la torre de destilación. Se inicia un proceso repetitivo donde el contador de muestras se va a repetir mientras sea menor al número de muestras, y en el momento de que se determina una acción de detener, hay un break para romper ese while y de que no se cierre la ventana y que no se siga repitiendo, o que vuelva a salir una pantalla nueva después de parar el while de MATLAB. Tenemos que vamos a poder observar la temperatura desde 10 grados hasta 120 grados. Con esta línea nos determina el límite. En el eje X, para el axis 1, encontramos que vamos a desplazarnos entre valores de menos 20 hasta 5, dependiendo del contador de muestras que se vaya llevando. Después se reemplaza al axis 2, y al axis 2 vamos a tener un conteo en mililitros de 0 a 100 mililitros como límite para y en X vamos a comenzar desde 0 hasta contador de muestras más 5. Eso nos va a poder dar una gráfica continua de qué es lo que está sucediendo con el producto de salida. Ya esta parte es un código de añadidura donde nos puede mostrar la temperatura óptima, la temperatura superior no apta o inferior no apta. Esto con la respuesta que vaya dando la temperatura la temperatura en la gráfica. Y ya al final el código en donde se grafica en axis 1 y axis 2. Después de que se termina todo, se hace una limpieza de variables, se cierra el puerto y se borra lo que está en el puerto y se limpia todo. Están las funciones parar del callback
la función global A que estaba al comienzo antes del while. Entonces si global A se iguala a 1 en el momento en que se oprime el botón parar, y esto llega al while, activando la función break de romper el while y deteniendo todo lo que se esté haciendo en la ventana. Ya después de haber iniciado el while, entonces tenemos la opción de iniciar o parar la while. Entonces en este caso le damos inicio a while y comienza el proceso de calentamiento sobre nuestro sistema de caldera. Entonces tenemos el producto obtenido, pero solamente se va a obtener hasta que se alcance cierto nivel de estabilización en la temperatura de la caldera. Entonces, debido al tiempo que se toma este proceso, vamos a cortar el video para empezar a ver el producto obtenido después de media hora más o menos. El sistema se estabiliza después de más o menos 40 minutos cuando alcanza una temperatura de 88 grados. En este punto es donde empieza la destilación. Entonces, como podemos observar aquí, entonces el equipo pues se nota que ya está destilando. Podemos ver en la guía de MATLAB que nos encontramos en una temperatura de 92 grados y que el producto obtenido en este punto es de 15 mililitros. Ahí, como observó, pues subió porque están cayendo gotas. Para obtener el volumen, lo que hicimos fue experimentalmente tomar las lecturas del sensor y descubrimos que cada 8 lecturas del sensor es 1 mililitro. Esto lo hicimos con ayuda de una jeringa. Entonces, dentro del programa en Arduino lo que se hace es que cada 8 lecturas del sensor equivalen a 1 mililitro. Esta es la gráfica que se obtuvo en el GUI de MATLAB de producción de alcohol destilado una vez se estableció el sistema. Se destilaron 40 mililitros en un tiempo de 1300 segundos aproximadamente. Bueno, el controlador de nuestro sistema está basado básicamente en un control on-off, el cual el objetivo de él es mantener la temperatura entre 90 grados y 85 grados. ¿Por qué esta temperatura? Debido a que el punto de ebullición de nuestro líquido va a estar dado entre estos 2 grados. Este punto de ebullición lo tenemos que mantener constante para que pues así se pueda evaporar y convertir el estado líquido a gaseoso. En sí, básicamente lo que hacemos para controlar es por medio del Arduino. Tomamos los datos de la termocupla. Estos datos son entregados, pues entregas un dato, una corriente, que esta corriente se convierte a partir de un transmisor, se convierte en un dato de 0 a 1025. Entonces el Arduino toma estos datos y detecta si la temperatura está más de 90 grados, lo que hace es enviar un cero lógico para desactivar el relé, y el relé lo que va a hacer es apagar nuestra... Para comprobar que a la salida de nuestro sistema sí se obtiene cierto grado de alcohol, se decidió hacer pruebas con el producto ya destilado en los laboratorios de química utilizando un refractómetro, en el cual con pequeñas muestras del producto se calibra y se observa tanto el nivel como el grado de alcohol que posee. En nuestro caso, las muestras tuvieron un grado de alcohol de 1.4 a 1.5 grados y con un porcentaje de alcohol entre el 7 y el 8%. Con esto se verifica que nuestra torre de destilación funciona correctamente. Muchísimas gracias.